estamos casi en la última etapa, chicos. Qué bueno, chicas. A ver, son todas mujeres. Sí, son todas mujeres. Ya les falta poco, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Con estrés. Buah, Pato, ¿puedo esperar de vos cualquier palabra menos esa? Te lo pido por favor. Pregunta, me callo. Bueno, no entiendo. Si vos estás estresada, ¿qué nos queda para el resto de los mortales? Bueno, bien, pero te la tomo. ¿Pudieron ver el material? ¿Ninguno? ¿Nadie pudo leer algo, aunque sea? ¿Ni un poquito? No importa, ¿eh? No es una evaluación. Es simplemente para ver si estuvieron Algo. buscando algo. Sí, sí, Acá yo creo que le di una leída así en general para ver. una leída cruzada, Joana. ¿Te pareció interesante? ¿Qué te pareció? Sí, me pareció interesante y justo yo trabajo en la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y compartimos el espacio con la Oficina de Planificación Estratégica, así que bueno, ahí estuve un poco hablando con los chicos que trabajan en la oficina. La verdad que interesante el material. Bueno, igualmente me gustaría dejarles aclarado lo siguiente. Esto es un screening de lo que es una planificación de un programa o de una política pública o de un proyecto, ¿sí? Por supuesto que es mucho más intenso, mucho más largo, mucho más detallado, pero es para que tengan una idea de cuáles son los pasos de planificación para tener efectividad, digamos, en los proyectos que uno pueda llegar a diseñar. ¿Se entiende? Quedan un montón de temas por ver, el tema presupuestos, el tema de factibilidad, el tema de viabilidad, que no nos dan el tiempo para poder abordarlos. Con lo cual, quienes quieran, esperen que voy a seguir admitiendo personas, quienes quieran profundizar los temas, me piden material y yo se los mando. Lo que pasa que los libros completos, por una cuestión legal, no se pueden subir al aula completos, pero digamos, en forma particular, a quien le interese, se los puedo ir mandando para que quieran profundizar estos temas, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Bueno, vamos a empezar para que no se haga demasiado tarde. Voy a compartir. Díganme si comparto bien. Ya perdí ahora el tema de la sala de espera, Sí, Marcela, tranquila, yo me ¿sabes? ocupo. Estás Bueno, partiendo muy perfecto. Espera, entonces, vamos a ver el tema de planificación. Un poco hice un adelanto. Y lo que vamos a hacer ahora, no entiendo por qué no puedo pasar. A ver. No, a ver. Antes lo probamos con Marce y se podía pasar perfecto. ¿Será porque? A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien. A ver, vamos a hacer una actividad grupal de 5 minutos, que ahora primero vamos a dar las preguntas, los va a mandar a los subgrupos Marce, a los 5 minutos volvemos. La actividad es, no importa que hayan leído o no hayan leído, es una cuestión de sentido común, que es lo que tenemos cada uno en la cabeza de lo que significa planificar, cuáles serían los elementos de una planificación y por qué planificamos. ¿Sí? Marce, si podés enviar los subgrupos, estaría buenísimo y en 5 minutos volvemos. ahí estarían creados, tienen que, Tienen que unirse a donde corresponda. exacto. Bueno, Están bueno, volviendo arrancamos por el grupo uno a ver qué es lo que alguno del equipo uno A que ver, quiera no sé decirnos. si estamos todas. están volviendo todavía, Susana. ¿Están volviendo? Ok. Ujú. No, Me parece que ya estaríamos todos. ¿Estamos todos? Ahora sí. Bueno, a ver, equipo uno, un representante. ¿Qué significa planificar, equipo uno? ah, no sé.
¿Quién quiere? Es hablar vos, ¿Joana? que habías anotado. Bueno, entonces más o menos. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Me buenas tardes. alegro. Bueno, anotamos qué es una planificación, entendimos que es un proceso que nos lleva que nos va a llevar a la toma de decisiones, ¿no? Por etapas. Dijimos que el tiempo también es un elemento dentro de este proceso, y que son intenciones que llevan a la acción. Dentro de esta planificación, también lo que es la planificación, se van a establecer distintas metas para lograr objetivos cuantificables, o sea, medibles. En Bueno, realidad, eh, si vemos las tres preguntas, es como una sola definición para poder entender lo que es la planificación en sí misma, ¿no? me encantó. Equipo 2. Creo que somos nosotras el 2. Sí, 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 Caro, sí. Bueno, nosotros pusimos, es decir, ¿qué significa la planificación? Es una organización de forma anticipada de acciones, recursos, con los tiempos necesarios para poder alcanzar un objetivo. También lo ampliamos después elaborando estrategias de intervención y de gestión, es decir, ordenando los pasos. Muy bien. Equipo 3. Bueno, acá mis compañeras se llamaron al silencio. Te dejaron sola, Habíamos dicho que Silvana. la vocera era Pato, mira, está tomando agüita, Te Pato. dejaron Silvana. No, no, está bien. Bueno, para nosotras la planificación es más o menos lo que dijeron nuestras compañeras. Es un proceso de acciones que están pensadas con carácter previo y que tienen por finalidad cumplir con un objetivo concreto. Muy bien. Equipo Así lo veo. 4. Respecto de cuáles son los elementos de Ah, una... muy bien. Seguí, perdón. Ah, no sé si No, querían no, seguí. que Perfecto, perfecto. Ah, Pensé que habías listo. terminado. Respecto de cuáles son los elementos de una planificación, consideramos el contenido del abordaje, el contexto de aplicación de ese proyecto, de ese dispositivo, los recursos, como el económico, el recurso humano, el recurso temporal, porque tienen un tiempo de aplicación, y las estrategias de abordaje del mismo. ¿Y por qué planificamos? Pensamos que planificamos porque tenemos un objetivo para cumplir y esto nos va a permitir, una vez que finalicemos con este dispositivo, con este proyecto, con esta planificación, evaluar si las estrategias que llevamos a cabo fueron o no eficientes o positivas o que se puede ajustar, ¿no? En definitiva. Muy bien. Perdón, Susana, yo el equipo 2 dije nada más que la respuesta 1, la primera pensé que hay que decir todas. Ah, pensé que habían preparado eso nada más. No, no, también los elementos, perdonen, yo le dije la 1. ¿Quieren que lo siga o esperamos? Dale, 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 dale. Bien. Después de los elementos pusimos era determinar objetivos generales y específicos, medibles y alcanzables en un plazo determinado, teniendo un diagnóstico o un análisis de la situación con los recursos disponibles. Bueno, se habló de generar un FODA y el cronograma como elemento importante. ¿Y por qué planificamos? Para resolver problemas o situaciones o elementos que queremos alcanzar. Muy bien. Equipo 4. Bueno, acá me ayudan las chicas si me olvidó. ¿Qué tal, ¿Qué profesora? tal? ¿Cómo estás, Ayelem? Muy bien. Bueno, a ver, acá surgieron algunas ideas. En cuanto a qué significa planificar, dijimos, bueno, establecer un camino ordenado de pasos a seguir en pos de lograr determinados objetivos. Destacábamos palabras como ordenar, anticipar, organizar. ¿Y por qué es importante? Porque sería un camino eh, para alcanzar de forma organizada determinados logros. Y en cuanto a los elementos, pensamos que, bueno, tiene que haber cierta pregunta inicial que lleve al logro de determinados objetivos, y una vez fijados esos objetivos, va a haber un procedimiento, el seguir determinados pasos para lograr esos objetivos, y luego una evaluación para ver si se lograron justamente si se dieron el logro de esos objetivos planteados.
Muy bien. ¿Hay más equipos? Disculpe, también en el porqué, si bien soy Ah, del muy equipo bien. 4 junto con Aye, también es para minimizar los riesgos de que, bueno, algo no suceda conforme lo esperado, digamos. Uno planificando con anterioridad puede minimizar riesgos de que no se cumplan determinados objetivos o que no se hagan según lo que uno espera. Muy Estoy con la bien. cámara prendida, pero no se me ve, no sé cómo arreglarlo. Bueno, no te das problema. ¿Quién más? Eh, ¿Hay otro no, equipo? no sé si hay otro equipo, pero el equipo 1 también pensé también, igual que a Caro nos pasó, que era la primera pregunta, además de los recursos materiales, humanos, el tiempo. Algo que, bueno, que podemos también agregar es que esta planificación sirve para disminuir la incertidumbre ante dificultades o imprevistos que se puedan presentar, ¿no? Es una manera de adelantarse y en base a eso poder tomar decisiones. Bueno, nos vamos, chicos, hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Lean todo, preparen todo el trabajo y ya estamos. Listo. Excelente todo. Buenísimo. Me encantó. ¿Seguro que no leyeron nada? ¿O es demasiado fácil esto? A ver, cuéntenme. A ver, esperen que ahora perdí de nuevo cómo era que corría. Ahí está. ¿Qué es planificación? Me encanta porque la mayoría de los equipos habló de proceso, ¿sí? Y está buenísimo esto. Es un continuo, ¿sí? Es un proceso continuo que permite ajustar objetivos, las actividades y los procedimientos de un proyecto, de una política o de un programa. Optimiza los recursos y los insumos materiales, vincula las tomas de decisiones con respecto a los valores que tiene la institución o la organización que pone el proyecto y establece metas y objetivos. ¿Qué entendemos por un proceso? Esta palabra proceso in continuum es un concepto que la está incorporando muchas diferentes disciplinas para explicar cómo un objeto o cómo un programa o cómo un ser vivo se va transformando, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado. Eso es un proceso, la transformación, el movimiento que va teniendo un algo, un objeto o un ser vivo a lo largo del tiempo. Optimizar, todos sabemos que es optimizar, es tratar de ser efectivos en el consumo de algo. ¿Qué son los recursos? Son los medios que nosotros utilizamos y que disponemos para lograr un objetivo. Y los insumos es en la materia prima en una cadena de producción. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una planificación? Es un proceso en continuo que se va transformando, que se va ajustando los objetivos, las actividades y los procedimientos de un plan para optimizar los recursos, los medios y los insumos que son la materia prima. Vincular la toma de decisiones a valores. Qué importante que es eso. ¿Qué son los valores? ¿Qué entendemos por valores? ¿Qué piensan que puede ser un valor para tomar una decisión dentro de una institución o una organización? Tiene que ver con las políticas que tiene la empresa, la institución, el lugar, los estándares de calidad que pretende aplicar, entiendo yo, ¿no? Bien. Disculpen que Con respecto. no los nombre, pero no veo a todos, con lo cual no sé quién habló, pero estamos alineados en eso que acaba de decir la compañera. Son los principios y las creencias que rige a esa organización o a esa institución o, que está por implementar un programa o una política. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la diferencia entre metas y objetivos? ¿Qué piensan que es? ¿Es lo mismo? Puede ser que metas esté ligado al fin último y objetivos son como a corto plazo a fines de llegar a ese bienestar mayor. Impecable. Los objetivos son aquellos nortes, aquellos puntos hacia donde queremos ir a corto plazo para lograr la meta. ¿Sí? La meta es a largo plazo, los objetivos es a corto plazo. El cumplimiento de los objetivos me permiten llegar a la meta. La meta, para tener un vinculante, es lo que sería un objetivo general
y los objetivos específicos. Cuando nosotros armamos un plan de acción, cuando armamos un proyecto o un programa, tenemos un objetivo general, la meta, y tenemos objetivos específicos que responden a ese objetivo general. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, el proceso in continuum, ¿qué es lo que nos permite? Analizar, evaluar y ajustar datos o procedimientos. Los recursos e insumos, ¿qué es? El tiempo, que uno de los grupos lo nombró, el know-how, la parte económica, los recursos humanos y los inmuebles. Los valores son los principios o creencias que rigen a una organización. Esperen que sigo admitiendo gente. Y las metas y objetivos, las metas es el resultado alcanzable a largo plazo y los objetivos, las acciones medibles a corto plazo para alcanzar la meta. ¿Vamos claro? Profe, Bien. ¿qué ¿Qué? es know? ¿Qué es know-how? El know-how es el conocimiento, el expertise que tiene la institución o las personas sobre algo en particular. Ah, bien, bien. ¿Bien? Gracias. No, al contrario. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, 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 profe. Entonces, decimos, ¿qué es la planificación y por qué la planificación? La planificación disminuye la incertidumbre, cohesiona las acciones, asigna responsabilidades y recursos claros a cada uno de los agentes involucrados. ¿Sí? Entonces, la planificación es un proceso en continuum donde nos permite optimizar los insumos y los recursos de acuerdo a los valores que nos rige la organización, ¿sí? Para lograr los objetivos y las metas. ¿Qué nos permite la planificación? Que uno de los equipos lo dijo muy bien, es disminuir la incertidumbre, ¿sí? Es planificar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y tratar de bajar y minimizar el riesgo. Lo que hace la planificación es nos permite bajar el riesgo, los factores de riesgo. ¿Vamos bien? Y también, por supuesto, con lo que hace la planificación es permitir optimizar esos recursos y esos insumos para lograr la efectividad del proyecto. Bien, ¿cuáles son los beneficios? El qué y cómo hacerlo y cuándo hacer cada uno de los pasos a seguir. Colaborar y gestionar las contingencias. Si nosotros preveemos la incertidumbre y tenemos de acuerdo los factores de riesgo, nos permite gestionar las contingencias. Nos permite priorizar las tareas optimizando los recursos y monitorear y evaluar el proyecto. Este último punto es fundamental. ¿Por qué? Porque en nuestro país, hablando con temas de políticas públicas, estamos acostumbrados ¿a qué? A diseñar e implementar políticas públicas o proyectos o programas, ¿sí? Pero nos falta siempre la parte de monitoreo y evaluación. Por eso, ¿qué es lo que nos hace el monitoreo y la evaluación? Nos permite sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre monitoreo y evaluación? ¿Qué es lo que piensan cada uno? O por equipo, digamos, aunque no lo evalúen por equipo. Uno por equipo puede contestar. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo y evaluación? El monitoreo te permite seguir, hacer un seguimiento, y si tenés que modificar algo o cambiarlo, te permite hacerlo también. Bueno, nosotros desde el hospital hacemos mucho monitoreo A de ver, la pacientes. enfermera habló. Cáceres, profe, estoy con la cámara apagada Ah, porque bueno, no te nevó. veo, por eso, Sí. porque no se prende la luz amarilla. No, no, acá. Perfecto. El monitoreo lo que nos permite es una evaluación, un seguimiento, no una evaluación, un seguimiento cotidiano, diario, de corto plazo, que nos permita hacer los ajustes necesarios, prueba y error. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Mitigar y gestionar la crisis. ¿Cómo? Anticipando y administrando las adversidades.
creando mecanismos y estructuras para mejorar la ejecución de los programas y optimizar los recursos a partir de la asignación de recursos orientados a los objetivos. ¿Qué quiero decir esto? Que los recursos son vinculantes con los objetivos que quiero lograr. Es la manera de optimizarlos. ¿Sí? Bien. Sigo. Entonces, las P de las 3P, ¿qué significa? ¿Qué se les ocurre las P de las 3P? De las políticas, programas y proyectos. ¿Sí? ¿Qué es una política? ¿Cuál es la diferencia entre una política, un programa y un proyecto? ¿Alguien se anima con sus palabras sin haber leído? No importa. ¿Qué les inspira estas tres palabras? Políticas, programas y proyectos. Política va desde lo más amplio, indica un marco, podemos llamarlo un marco teórico de qué es lo que se busca en el largo plazo. El programa es algo más focalizado y el proyecto es todavía algo más concreto para atender una política. Puede ser, por ejemplo, la atención de la niñez vulnerada, y puedo tener un programa de familias de acogimiento, y dentro del programa de familias de acogimiento un proyecto de capacitación para quienes lo van a llevar adelante. Impecable, María Rosa. Impecable. Impecable el ejemplo, impecable las definiciones, impecable absolutamente todo. La política pública es el macro, hace un derrame hacia abajo, obviamente un derrame hacia abajo, a programas y a proyectos. El proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos. ¿Se entiende? Entonces, el programa es la operacionalización de la política. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una política pública que es un conjunto de acciones que responden a un problema o una necesidad que se cristalizan a través de los programas y de los proyectos, ¿sí? Y el proyecto, como muy bien explicó María Rosa, es la unidad mínima de recursos para responder a ese programa y a su vez el programa a esa política. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Entonces, ¿no? No. Una cosa, la política pública se tendría que vincular directamente con los valores que se quieren implementar. Exactamente. Ok, gracias. Porque es un derrame, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Van a ver que se va acá. Ah, bueno, esta es una filmina que agregué a último momento porque me pareció interesante. Estamos hablando de políticas que responden a problemas y necesidades. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos dos clases de necesidades. A ver, y dos clases de políticas. Cuando nosotros hablamos de necesidades, ¿de qué estamos hablando? Como señala ahí, de carencias. De carencias. Bien. Entonces, las políticas asistenciales responden a las carencias. Y hay políticas de desarrollo que responden a las potencialidades humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas asistenciales, con respecto a las políticas de desarrollo, uno de los temas que son más significativos es que son de carácter reparador, las asistenciales, y las de desarrollo de carácter preventivo. Cuando estamos hablando de políticas de desarrollo, son políticas que favorecen al desarrollo humano, con lo cual hacen que las potencialidades humanas se pongan en movimiento. ¿Sí? Mientras que las políticas asistenciales son de carácter reparador porque están enfocadas directamente a las carencias humanas. Esto habla de la doble dimensión del ser humano. Tenemos carencias y tenemos potencialidades. ¿Sí? Y acá el gran problema que nos surge es que las políticas asistenciales que deberían ser
implementadas en respuesta a una necesidad puntual, ¿qué ocurre en nuestro país? Llegan para quedarse, en lugar de que sean a corto plazo. Satisfago la necesidad, satisfago la carencia y la saco. Acá permanecen in eternum. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que nuestras políticas son más de carácter reparador que son promotoras de desarrollo humano. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Sí? Aunque ambas, ¿qué es lo que buscan? La integración social a partir de la restitución de los derechos vulnerados. Y tiene un poco que... ¿Eras vos, María Rosa, no la que pusiste el ejemplo tan lindo? Sí, Sí, es eras un poco la vieja disyuntiva entre dar el pescado o la caña de por la caña pescar. de pescar. Evidentemente, Exactamente. el Nosotros hambre más estamos... urgente hay que dar el pescado, es indudable. Pero si no Exactamente. empezamos la caña, estamos. Exactamente. Y acá estamos acostumbrados a pedir siempre el pescado y no la caña. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre lo que es la política asistencial y la política de desarrollo. Que quede bien en claro este concepto. Las asistenciales son de carácter reparador y dan respuesta a las carencias, mientras que las de políticas de desarrollo son de carácter preventivo y está enfocado al desarrollo humano, al potencial humano. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es la diferencia, y acá les pregunto a todos, ¿cuándo, mejor dicho, sabemos que las políticas o los programas están enfocados hacia la necesidad de algo, ¿no? Para eso se diseñan y se implementan. ¿Cuándo una necesidad se convierte en problema? Cuando no se resuelve la necesidad o cuando no se planifica para resolverla. A ver, por ejemplo, una necesidad podría ser una necesidad personal. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es la diferencia? A ver, voy a reformular para ver si se entiende mejor a dónde apunto. ¿Por qué algunas necesidades están en agenda y otras necesidades no están en agenda y no se diseñan ninguna política que satisfagan esa necesidad? ¿Por qué no se relacionan con el valor o disvalor de la política que se quiere aplicar? Porque, Por la porque las que prioridad. se hacen visibles son la que llegan a agenda, son aquellas problemáticas o necesidades que son visibles y los actores sociales reclaman o de alguna manera demandan su satisfacción de necesidades. Hay Y las que necesidades no, que Para no mí, están en agenda y sin embargo son necesidades. para mí es Pero una si, por decisión de quién ejemplo, ejecuta, para mí es una decisión política, más allá de la necesidad política que es la que puede representar o necesitar invariablemente el pueblo, por así decirlo, el que toma la decisión de ejecutar o no determinada política pública es el órgano decisor o la persona que está ahí de acuerdo a su perspectiva política. tomaría un poquito de todo lo que fueron diciendo, ¿sí? Porque necesidades tenemos todos. Ahora, si a las necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos el Estado tiene que responder por esa necesidad, sería inviable, ¿sí? Entonces, ¿qué nos diferencia la necesidad del problema social? Tienen que ver con estos 4 ítems. Uno es la naturaleza del problema, ¿sí? Es identificar el problema y saber si el Estado cuenta con los satisfactores que que puedan responder a ese problema. El otro es el alcance poblacional y territorial que tiene esa necesidad. No es lo mismo que a un barrio o a una manzana se le cortaron el agua y por eso no van a armar una política pública, y otra cosa cuando el alcance poblacional sea de magnitud. ¿Se entiende la diferencia?
El otro tema es la gravedad del problema, que se determina por cómo impacta a la población afectada, en qué términos impacta a la población afectada, el grado de reversibilidad que tiene de acuerdo al proceso evolutivo del problema y los factores de riesgo acumulativos, cómo impactan en esa población. Y el último punto es el centro de interés. Si se dan estos 4 temas, estos 4 puntos, podemos decir que una necesidad se transforma en un problema social. Ese problema social, ¿cómo se hace valer y cómo se logra poner en agenda? Alguien lo nombró, de acuerdo a la demanda que hagan la población. Y esa demanda social se puede implementar y se puede ver representada de diferentes formas. Participación ciudadana en las calles, con un proyecto de ley o con lo que fuere. ¿Se entiende la diferencia entre necesidad y problema social? Sí, Pato. Fue como muy hablado, ¿no? En general, en la tele, en todos lados, Sí. que frente a una necesidad surge un derecho, ¿no? Frente a una necesidad. Surge un derecho. Sí. Todos escuchamos hablando de eso. ¿Te llevas una campera, Martina? El tema es, María Victoria, ¿podés cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. de hecho, más allá de que si estoy o no personalmente de acuerdo, eso es harina de otro costal. Esa parte. Harina de otro costal. Pienso yo que todas las necesidades, por más que sean de una minoría, por eso a esto voy puntualmente, por más que sean de una minoría, deben ser atendidas. El hecho de que sea de una minoría no significa quizá que no sea una necesidad que se debe ser atendida. Seguramente, y estoy de acuerdo con vos, y sin entrar a ideologizar el tema, no, por eso, sin necesidad, pero sé a dónde apuntás. Cuando estamos hablando de países subdesarrollados como el nuestro, donde los recursos escasean y los problemas abundan, ¿sí? El Estado tiene que optimizar los pocos recursos que tiene y apuntar, más allá de la voluntad política que alguien nombró y que después lo vamos a ver, tiene que apuntar a la solución de los problemas de mayor alcance. Sí, y también a ¿Se que... entiende, Pato? Perdón, María Rosa, un minutito. ¿Sí, Pato? Podemos coincidir o no, ¿eh? No, lo entiendo, pero yo qué sé. Las mujeres víctimas de violencia de género, podríamos decir que son la minoría de las mujeres argentinas. Y sin embargo, requieren atención. Somos 25 millones de mujeres, un porcentaje mínimo seguramente. Pero de hecho, hay políticas sobre el tema de la violencia contra el género. Justamente a ese punto voy. Bueno, pero también ahí hay un tema de ideología y un tema de voluntad política y de intereses políticos. Porque también, a ver, también hay niños, maltrato infantil, abuso infantil y un montón, y hay programas para eso, ¿sí? Que se pone, digamos, siempre se trata de las políticas públicas, siempre apuntan a las poblaciones más vulnerables. ¿Correcto? Y que no me parece que necesariamente tenga que ver con el número. No, creo que no, No, tiene que se ver tiene que dar con una conjunción de cosas. sino con la gravedad. Claro, estamos hablando de gravedad, grado de reversibilidad. Estamos hablando de alcance poblacional, alcance territorial. ¿Qué satisfactores cuenta el Estado para poder dar respuesta a eso? Yo te digo, por ejemplo, vos sacaste el tema de la violencia de género. Yo que trabajo en territorio, yo te puedo asegurar que está la ley, pero los dispositivos territoriales no alcanzan. Sí. ¿Entendés? Entonces, para que sea realmente efectiva, no solo, por eso hablamos, o por lo menos yo siempre hablo con Rosario, también lo hemos hablado más de una oportunidad,
de lo que son las políticas públicas de escritorio. Porque, ¿qué es la política pública la política pública de escritorio? Es la política pública que por un montón de intereses políticos, ¿sí? Se diseñan, se implementan, no se monitorean, no se evalúan y no se sabe si son efectivas porque no se sabe con qué recursos territoriales uno cuenta. Sí, por Yo que eso trabajo con poblaciones vulnerables en Pilar, sí. ¿sí? Donde la violencia de género y el maltrato infantil está a la orden del día, los dispositivos territoriales no alcanzan para dar respuesta. La ley existe, sí, la política existe, sí, los programas existen, sí, pero no alcanzan porque no hay recursos para llevarlos a Porque los cabo. programas en realidad no están implementados como se debiera. Exactamente. La ley es la expresión de la política que en realidad va bajando muchos derechos constitucionales a un nivel de efectivización, llamémosle. El Totalmente de derecho. acuerdo. Entonces, y después el segundo nivel son los programas concretos. Bueno, ahí es donde tenemos el gran bache, porque bueno, Totalmente, María Rosa, pero además de todo lo que vos estás diciendo que es correctísimo, el tema es que por una cuestión ideológica o por una cuestión de voluntad política o por una politización de la ideología, ¿sí? Se hacen programas o políticas ideales, sí. porque eso atrae voluntad política y atraer, digamos, votos que saben a ciencia cierta, ahora Tamara te doy la palabra, a ciencia cierta se sabe que no van a poder ser efectivas porque no se cuenta con los recursos para que así sea. Porque no se le asignan los recursos, Exactamente, priorizan otras cosas. O sea, exactamente. Pero queda bien decir que tenemos una política o que tenemos leyes contra la violencia de género o contra el maltrato o infantil, contra el como maltrato infantil. y después nos matan a los chicos porque les devolvemos a la familia de origen. Exactamente. ¿Se entiende, Pato? Se entiende, pero no lo comparto. No, bueno, yo tampoco, pero es así. Tamara, te perdí. ¿Estabas No, arriba? acá estoy. No, Ah, yo quería, un poco enlazando, digamos, lo que están señalando las compañeras y demás. sí, Primero, tomando lo que dice Patricia en relación a que los alcances, si entiendo bien, no siempre están asociados a la población mayoritaria, porque por supuesto en cualquier sistema de derecho tiene que haber una política especialmente asociada a, por ejemplo, derechos de minorías, aunque no sean representativas en materia de cantidad. totalmente. Digo, por eso los alcances, digamos, son indistintos, digamos. A mí me da la sensación, y también quería por otro lado, retomando lo que decía María Rosa, y lo que señalaba usted en relación a la asignación de recursos, que la asignación de recursos, que cualquier política, digamos, tiene rescatar la dimensión política, es decir, la asignación de recursos está necesariamente asociada con una decisión política. Digo, porque usted hablaba de la lógica, de la ideologización de determinadas políticas que se anuncian y después no se pueden efectivizar por ausencia de recursos. Digo, siempre Por ausencia de recursos, perdón que te interrumpa, o por ausencia de recursos, o mala asignación de recursos. o por una mala asignación de recursos. Exactamente, porque si las invito, o los invito, no sé si hay varones, no veo a todos, los invito a revisar el presupuesto nacional correspondiente al Ministerio de Desarrollo y les puedo asegurar que hay un montón de programas y un montón de políticas que son similares, casi iguales, con asignaciones presupuestarias diferentes. Con lo cual, si nosotros todas esas asignaciones de recursos presupuestarios los unificáramos en una política o en un programa bien diseñado, bien implementado, bien monitoreado y bien evaluado, seguramente la efectividad de esa política sería al 100% o casi al 100%.
Mientras tanto tenemos 20 programas con el mismo espíritu y con la misma finalidad, con asignaciones presupuestarias diferentes, y ninguno llega al 15% de efectividad. No, yo creo que la gran pregunta tal vez en este momento, sobre todo ahora que se han justamente la semana pasada desarmado una cantidad de programas particularmente orientados a género, Sí. es en términos de priorización, si hasta tanto suceda esta unificación de programas para no desviar recursos, lo que corresponde es desarmarlos absolutamente, promoviendo digamos, dejando en estado de indefensión a un poquitos, porque es cierto, puede ser que sean inefectivos, a los poquitos beneficiarios, o si primero tenemos que armar el esquema antes de sacarles el piso. Que yo creo que esta es la gran discusión y creo que personalmente, sin ánimo de ideologizar, me parece que es lo que estamos atravesando, digamos, si tenemos una cantidad de comedores que no funcionan, cerramos todos los comedores, bueno, tal vez primero lo podemos hacer andar a los que tenemos antes de dejar el desamparo a las víctimas de género o a las poblaciones que están más en la periferia. Coincido, pero igualmente nobleza obliga, y realmente es muy difícil lo que es la administración pública y vincular la necesidad, el problema social con los recursos del Estado. Es muy difícil. Es Perdón, muy difícil. Es una mirada macro que hay que tener, una mirada macro, porque ustedes fíjense que después lo vamos a ver en la intersectorialidad. Una política pública no es solamente diseñar o implementar digamos, un dispositivo en el cual la mujer puede ir a hacer una denuncia. Hay un montón de otros temas vinculantes a esa política pública de género. sí, Susana, pero hay, y perdón que vuelva a hablar, después me callo, pero es un poco a lo que me he Me dedicado encanta. estos años, trabajando en la función pública Sí, como oposición, ¿no? sí. Justamente cuando uno analiza los presupuestos y analiza sobre todo la ejecución de los presupuestos, ve que se desperdician muchísimos fondos en aquellas cosas. Ni siquiera estoy criticando, que concuerdo con vos, los programas que se superponen, los programas que tienen metas parecidas, sino dentro de cada programa lo que se designa a cosas superfluas, como puede ser publicidad y propaganda. Una de las funciones a las que más dedican todos los estados. El tema de la comunicación. ¿Pero por El qué, tema, María Rosa? pero bueno, y eso, además una comunicación que no es comunicación de lo que se hace, lo cual es necesario y útil, sino difusión de quién lo está haciendo Por supuesto, directa pero publicidad. totalmente, Entonces, María Rosa. Pero yo te pregunto, vos que tenés la sí, experiencia de trabajar en el sector público, te pregunto, y coincido con vos al 100%, ¿por qué pasa esto? mira, creo que porque es muy fácil cuando uno llega a ciertos lugares de poder, aun cuando sean lugares de podercillo simplemente, olvidarse y perder de vista las necesidades reales que hay que atender. Cuando no hace falta tener el diario de Irigoyen, simplemente el estar en una como en un nivel de contactos, de que las cosas llegan mediadas porque el tiempo no da para ir al territorio y para un montón de tomar contacto con esas realidades, es muy fácil olvidarse cuáles son las razones del compromiso Bien, político que ha dado lugar, ¿no? Y coincido con vos. ¿Y me dejás completarte algo? Con sí, todo respeto, porque la comunicación y la difusión que vos bien decís es lo que los hace visible a los legisladores y a los políticos. claro. La asignación de recursos las hacen sobre lo que es visible y lo que los beneficia,
¿Por qué en este país no hay políticas de Estado, sino que hay políticas de gobierno? Porque las políticas de gobierno son las que visibilizan a la administración de turno y es la que tiene que lograr objetivos y sí, Pato, porque son las políticas que hacen... Es así, somos un país federal, no puede el Estado nacional. No, que no pueda no significa que no suceda. Yo no estoy hablando solo de lo nacional, Patricia, creo que sucede también en todos los estados Ahora provinciales te dejo, y María aún Victoria. en los municipales. Creo que hay una disociación de la Totalmente, clase dirigente con la realidad y totalmente. eso se va profundizando con esta necesidad de seguir manteniéndose en el puesto, en el cargo, que además, bueno, fallan los controles de la sociedad civil para que estas cosas no sucedan. Última cosa, acá existe el Consejo de Vamos a Política Social dejarle, sí, hacerlo y cortito así hace dejamos hablar a otros compañeros. 2 años que no se reúne, o Totalmente más. de acuerdo. Coincido con vos plenamente, María Rosa. Coincido con vos plenamente. Visibilizan lo que les conviene visibilizar. Y donde pueda la política partidaria, estoy hablando de política partidaria, no estoy hablando de política como término amplio. La De política mala partidaria, política partidaria. exactamente, es donde ellos puedan visibilizar y sacar intereses y réditos de la situación. Pero Sí, María en Victoria. nuestro país no se puede hacer política fuera de los partidos políticos. Quiero decir, hay que tener cuidado también con el discurso antipolítica, porque la verdad es que los programas, los proyectos, la planificación siempre sale de una política Yo no, pública que está enmarcada en un partido político y en un proyecto de Yo gobierno. no estoy haciendo un discurso contra la política partidaria, estoy haciendo un discurso contra los políticos que solamente miran su ombligo, nada más que eso. Sí, Bueno, María contra Victoria, contra el funcionario deshonesto, digamos, pero lo hay y sí, en pero que en todos bueno, los así ámbitos. estamos, años y Claro, años, claro. claro, coincido, ¿eh? María Victoria, Ahora, sí, a ver, retomando un poquito, pues bueno, después se fue. A ver, a mí me parece que la existencia de esta ley ideal refleja los valores que queremos como sociedad, ¿no? Pues no voy a desmerecer la norma por sí misma porque no, es nuestra política pública y lo que va a surgir el programa. totalmente, Ahora, creo que hay un problema de gestión de esa norma en la aplicación territorial, que es distinto, ¿no? Y coincido totalmente, con bueno, Tamera, como decía Aristóteles, la fase estructural y la fase agonal de la política, o sea, se va a dar. Entonces, esa garantía que nosotros tenemos a través de la norma, que nos va a representar como una política de Estado, yo creo que, saltando un montón de partes, ¿no? A diferencia de lo que decía María Rosa con la comunicación, creo que al faltarnos esa brecha, ese medio, y se empezó por algo muy alto y se tuvo que bajar al territorio, pero al más bajo de los territorios, porque la gente no conoce que tiene derechos, ¿sí? Las mujeres, me pasó ayer, las mujeres no saben que no le van a sacar a sus hijos sí, porque reclaman la cuota alimentaria. Ese es el problema que yo veo. Entonces, hay que quizás cambiar las formas de la comunicación. Que todos se van a querer visibilizar, por supuesto que sí, es parte de la lucha por el poder, o sea, para mí es pero natural. a ver, que coincido con todas, no es que quiero quedar bien con todas, pero coincido con todas, porque también lo pienso de esa manera. Lo que sí es cierto, que lamentablemente o afortunadamente, cada uno le pondrá el adverbio que quiera, la norma, que gracias a Dios que la tenemos, porque es lo que nos permite el orden social, la norma está íntimamente vinculada al ejecutor y muchas veces los ejecutores o no conocen la norma, desvirtúan la norma y la vinculan con los intereses partidarios, o con los intereses, no, saquemos la palabra partidarios, con los intereses personales o propios. También es cierto que las políticas más efectivas son las municipales,
que es quien conoce de cerca al vecino. Es verdad. Pero también es cierto que muchas veces esas políticas municipales o esas ordenanzas municipales no llegan al vecino como tienen que llegar y queda solamente implementado en un papel. Entonces, hay muchas cosas para cambiar y muchas cosas para mejorar. El tema es encontrar, y lo vamos a ver, no sé si en la próxima. A ver, vamos a ver si se puede mover. Acá está. Ah, porque acá, perdón, en la anterior, estábamos hablando cuando los actores intervinientes. Las políticas que más efectividad se puede llegar a lograr es cuando hay consenso entre los actores que intervienen en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la política. ¿Mm? Y cuando hablo de actores, no hablo solamente a la administración, hablo también a la participación ciudadana, que creo que María Rosa hacía mención de eso, ¿no? María Rosa o era Tamara, no me acuerdo quién de las dos. Es importante la participación ciudadana, porque si no quedamos en la queja, en la queja misma. Y y yo siempre digo, quejémonos, pero vayamos con propuestas. Quejarse por quejarse no tiene sentido y no nos lleva a ningún lado. Es quejarse y participar, proponer. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan convulsionado, tan incierto, con tantos problemas y con tantas necesidades, que ¿quién se va a tomar el trabajo de participar lo que significa, al menos de lo que yo conozco, la participación ciudadana en este país? Porque los únicos que pueden llegar a ser escuchados y oídos es los que se paralizan el país saliendo a la calle. Pero no es la única forma esa. No es la única forma. Hay otras formas de participar también, que son mucho menos ruidosas y tal vez sean mucho más efectivas. Pero hay que proponérselo. Hay que proponérselo, porque los mismos que paran las calles y que hacen ruido en la calle muchas veces están representando a esa política, ¿sí? Con intereses partidarios que hacen prevalecer a la necesidad de la población. Susana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, no sé quién habla, pero sí, por supuesto, si te la puedo contestar. Cristina, sí, me hablaste de identificar, bueno, me fui medio atrás. El 4 vos hablaste de un centro de interés y la verdad que no entendí bien a qué te referías con centro de interés. El centro de interés es justamente esto, esos grupos poblacionales que padecen el problema social y que tienen que demandar al Estado por esos derechos vulnerados. Ah, bien. Y otra consulta, con estos actores intervinientes, los informales, ¿quiénes serían los actores de del conocimiento? Los que tienen el expertise sobre la materia, En sobre la concreto, necesidad o el problema social que esté en ese momento. ¿quién sería o quiénes serían? Y no te puedo decir porque va a depender, digamos, de la problemática. Bien. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto en los insumos y recursos el know-how? ¿Que alguien preguntó de qué se trataba eso? Tiene que ver con Sí. esto. Ah, bien. ¿Eh? El que Bien, conoce bien. de la materia. Porque si no, volvemos, si no hay expertise en el diseño de las políticas, siempre vamos a caer en lo mismo, en los intereses personales o particulares o partidarios. Susana, ¿y Sí. esa persona o ese grupo o ese sector de actores del conocimiento, em, ¿de dónde por ejemplo, si es de una zona o quieres resolver el problema de un sector, vos o sea, alguien va a buscar o cómo sería ese? No lo puedo hacer en concreto a esos actores del conocimiento. Pueden ser personas comunes que te brindan el conocimiento por Son medio de una informales, justamente Ah, tenemos bien, lo que es la administración pública, sí, ¿sí? Que son los tres poderes,
Sí, ¿sí? Y tenemos los actores informales, digo bien, que es la ciudadanía. Y bien. dentro de la ciudadanía hablamos del sector privado, que ahí puede haber una expertise en algo, en la problemática que está en cuestión, ¿sí? Los medios de comunicación que tienen en este país y en todos los países, en realidad, un peso terrible, específico, importante. Los sindicatos y los movimientos sociales, ¿sí? Digamos que sería la ciudadanía, ay, recién tenía la palabra y se me fue. No, la ciudadanía Organizada. organizada, gracias. Ya, pero eso es imposible que la sociedad se organice de acuerdo a los intereses. Entonces, Pero una cosa es que se organice la ciudadanía y otra cosa que se organice la política, porque la política de malo que se organice la política. ¿Cuál es eso lo que yo no entiendo Pero Susana, según nuestra constitución no tenemos ninguna forma de acceder a la toma de decisiones públicas si no es a través de partidos políticos. uno puede reclamar un referéndum, puede reclamar un plebiscito y se pueden juntar 3 personas, preparar un proyecto de ley y llevarlo al Congreso. ¿Y el Congreso quién los designa a esos representantes? ¿Hay forma de que esos representantes no formen parte de un partido político? Quiero decir, no denostemos tanto la política partidaria. O yo me estoy, o yo me estoy expresando creo que lo mal. que Susana tal vez quiere decir es que en este momento, tal y como está la situación, están formadas quienes militan en los partidos políticos, no encuentro el modo de expresarlo. No, por eso, por ahí yo me estoy expresando mal y yo quiero decir otra cosa de la que estoy diciendo. Claro, hay muchas falencias, pero que además, aún, y comparto con Tamara, esto en nuestro país, la única manera de llegar a los lugares de poder es a través de la organización en políticos. Lo que digo es que yo entiendo a dónde conduce, digamos, la clase y la crítica, y me parece bueno tener un discurso crítico. Me parece necesario aparte en estos ámbitos académicos. Personalmente considero que tenemos que... Hablen de a uno porque si no, no se Sí. entiende. Tamara, sí. No, decía que me parece bien tener un discurso crítico sobre la realidad que nos toca, sobre todo en estos ámbitos académicos, que es necesario. Me preocupa particularmente cuando me parece que el desarrollo va para el lado de un discurso antipolítico que desnosta intereses partidarios, porque yo no pienso necesariamente que los intereses sectoriales o partidarios tengan que ser necesariamente mezquinos, ajenos a la realidad que se quiere solucionar, corruptos, personales. Me encantaría pensar como vos. De ningún modo pienso que tenga Pienso, que a sea ver, así. me encantaría poder pensar como vos, me encantaría y coincido que me encantaría pensar como vos, pero a mí la realidad me hace pensar otra cosa. Pero aún cuando supongamos que todos los que participan en el proceso formal realmente trabajaran con la mejor de las intenciones, que creo que hay muchísima gente que realmente lo hace y que realmente tiene una vocación, totalmente, es indispensable tener el aporte de estos actores intervinientes. Por ejemplo, como puede ser, se me viene a la cabeza el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es un actor del conocimiento cuyo aporte es fundamental para la formulación de políticas públicas sociales. Y me callo, perdón. No, porque soy mi traductora, porque por ahí yo no estoy expresando lo que quiero expresar. Tamara, coincido con vos, me parece sumamente válido, pero hoy por hoy, y desde hace un tiempo a esta parte, pienso, yo no me siento representada. Estoy hablando por mí, ¿eh? No estoy hablando de la materia, estoy hablando por mí. No me siento representada. Me parece que la rosca política se pasó de rosca.
¿Se entiende lo que digo o lo que quiero decir? Sí, entiendo perfectamente Me encantaría tener, digamos, una visión optimista como la que tenés vos. Me encantaría. Es más, intenté muchísimas veces participar en política. Y así como intenté participar en política muchísimas veces, salí por la puerta de atrás. Yo tengo una visión muy crítica de lo que sucede. Lo que pasa es que en términos No, en macro, términos ideales, no. digo, claramente no tengo un discurso antipolítico, sí creo, digamos, en la Yo democracia tampoco tengo un muchas. discurso antipolítico. Amo la política. Y es más, voy a decir más. Más de uno me ha escuchado decir que hay muchos problemas sociales de los que tenemos que solamente los puede solucionar el Estado, ni siquiera las organizaciones del tercer sector. Coincido plenamente. Ahora, coincido, me gusta la política, me gusta participar en política, creo en la política, pero hoy por hoy no me siento representada en absoluto. Y es más, cuando intenté ser agente de cambio en algún punto, y estoy hablando tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de Cava, no funcionó, porque no estaba alineada por la rosca política. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto corre por mi cuenta, ¿eh? Esto corre por mi cuenta. Me Susana, parece que hay un montón de problemas y ahora Patricia Watcher, habías levantado la mano, te doy la palabra. Coincido con vos, Tamara, no estoy haciendo un discurso antipolítico, estoy diciendo que hoy por hoy, en la situación que está nuestro país y conociendo algo, no mucho, algo de las internas de la política partidaria, no me siento para nada representada. Y también hay un desgaste poblacional o de la ciudadanía de que cuando quieren participar llegan hasta un punto y no pueden ir más allá. Y también te digo, porque me ha pasado a nivel municipal, muchas veces entiendo que las segundas y terceras líneas son las que obstaculizan la implementación de las políticas, porque me he sentado a hablar con intendentes que me dicen, Susana, si esto yo lo di, bajé línea de esto, nunca llegó, porque hay segundas y terceras líneas que permanecen, digamos, de gestión en gestión, que dependiendo quién está en la primera línea, entorpecen o no entorpecen las políticas. Sí, Patricia. No, Patricia, vos no, Patricia Watcher. Paula. Ay, Paula, perdón, Paula. No, lo mío es cortito, me parece que, a ver, y nosotros nos dedicamos a hacer mucha incidencia a nivel político, en políticas públicas y a nivel legislativo. Me parece que está bueno poder encontrar estrategias cada vez más creativas para hacer valer la voz de los referentes. Hoy, si están muy atomizados los referentes, es muy difícil que se pueda oír la voz o que la voz de, o los intereses de, o las necesidades de esos colectivos puedan llegar a ser defendidas legítimamente. Me parece que el juego de la política, al menos en nuestro caso, en nuestra experiencia, nos ha permitido poder jugar con estas fotos de corto plazo, ¿no? Salir en la foto, generar un rédito que encuentren el rédito político y en el trasfondo, a cambio, impulsar cambios legislativos y posteriores implementaciones. Pero es un juego de pulsión permanente, Es digamos, un juego ¿no? dialéctico, es un juego Es un juego dialéctico. dialéctico que es te muestro los dientes, te expongo, pero al final te doy este beneficio. Y entendiendo que nosotros, algunos actores, buscamos el cambio social genuino y quienes detentan el poder y tienen la posición para hacerlo, buscan el rédito de corto plazo para su reelección piensan en términos de 2 años. Y nosotros estamos mirando problemas sociales de largo plazo, ¿no? Porque no Donde, hay políticas de Estado. Porque cada exactamente, gestión y entonces, cada administración, cuando hay cambio de color, vuelve a foja cero. En lugar de y tomar dentro de una misma administración, como hay también. las legislativas en el medio, cada 2 años se refunda el Estado. Entonces, está en nosotros cómo hacemos esa incidencia en tratar de que este objetivo de largo plazo lo dividimos en pequeños objetivos
alcanzables, Es hacer un plan digamos, estratégico. Lo que pasa es que los planes exactamente, estratégicos, que después lo vamos a ver, a largo plazo, no a todo el mundo le trae un rédito. exactamente. Bueno, también hay un tema de tratar nuestro caso, y nuestra decisión fue invisibilizarnos nosotros para visibilizar a ellos y ser esa parte de atrás, de alguna forma, que moviliza el cambio social. Como que hay un lugar para la foto y es el político. Y está bien que así sea en la medida que haga lo que tenga que hacer. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, sí, estoy de acuerdo con vos. Y acá me lo voy a poner de nuevo en contra, Tamara, pero quiero que se entienda lo que quiero decir. Yo creo que la política puede hacer mucho, un montón, y es el único medio para poder lograrlo, ¿sí? Pero cuando la política se convierte en intereses partidarios, ahí pierde un gran porcentaje de efectividad y de posibilidades de cambio, porque están todos aferrados al sillón, están todos aferrados al sillón. Y Sí, pero lamentablemente, lo que tiene niñez con respecto a otras poblaciones vulnerables es que sensibiliza a la comunidad. sí, pero también son invisibles, no te salen a cortar la calle, no te salen a manifestar, ¿entendés? Es como, es muy difícil también generar movimientos de choque social. Sí, pero también el hecho de que salgan a la calle también es contraproducente en muchos aspectos. O sea, como siempre hay que buscar el equilibrio. Lo que pasa que, bueno, es lo más difícil que le toca al ser humano, buscar el punto medio, como decía Aristóteles, Totalmente. ¿no? Bueno, la última, Victoria, porque si no, no terminamos más y tenemos que No, hacer no, la actividad. seguimos. No, decime, No, decime. no, no. No, yo creo que es un momento que hay que transitar, es parte de un proceso totalmente democrático en el que tenemos que ir puliendo como sociedad. Me hace acordar mucho, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ideológicamente pertenezco a un sector que no me representa ni siquiera, aunque pertenezca, ¿no? Esto es este desencanto de la política y me hace acordar mucho a no sé hablar francés, pero Pierre Rosanvallon cuando hablaba sobre la contrademocracia, que tampoco es un problema de la población común, por así decirlo, sobre el desencanto de la gestión de la política partidaria, lo llamaría así, ¿no? Y es un proceso en donde es una ola ahora que viene sobre un desencanto, voy a tomar las palabras de otro autor, ¿no? Pero esta ola de que va y que viene y estamos en un proceso de retraimiento sobre cómo se gestiona la política en democracia. Creo que va a decantar en algún momento, ¿no? Porque es como la vida misma y yo voy a seguir confiando en lo que hay porque, bueno, o no tenemos muchas opciones. Sí, a enfocarnos en las políticas públicas, cada uno de nosotros que somos operadores en algún punto de estas políticas públicas, bueno, enfocarnos en el rinconcito que nos queda y visibilizar lo que nos queda. Tiene mucho desgaste personal, ¿no? Tiene mucho desgaste Esto, personal. Tiene mucho desgaste personal. Tiene pero mucho bueno. desgaste. Es cierto lo que decís, tiene mucho desgaste personal y llega un punto que a veces uno tira la toalla, pues decís, bueno, ya esto no da para más, nadie escucha, pero soy una convencida de lo que dije anteriormente. Eso sí, yo creo que hay líneas intermedias en la administración que dependiendo quién está en la primera línea, entorpece y obstaculiza la efectividad de las políticas públicas. Bueno, Perdón, es ¿quién? que no hay una carrera administrativa, no hay una carrera de los componentes de las personas del Estado. O sea, es decir, cualquiera que está en el Estado lo toma como me salvo, tengo un sueldo y ya está. O sea, no hay una carrera administrativa y que se jerarquice. Entonces ahí esos mandos medios, por supuesto, no estarían. ¿Por qué? Porque tendrían, de algún modo, tendrían que procurarse de que estén adecuados. Pero bueno, en algún momento va a mejorar. Yo creo que sí, porque Y no, ¿y sabés cuál es el tema también? Que muchos trabajan para permanecer y muchos piensan que el cambio se produce con soluciones asistenciales. Entonces ahí también tenemos un gran problema, conceptualmente y filosóficamente hablando, que es
¿Qué significa cambiarle la vida a la gente? ¿Asistirlos? ¿Darle asistencia o darle recursos para que ellos se desarrollen y que se puedan realizar? Eso es más filosófico, ¿eh? Eso es más filosófico. Bueno, ciclos de las 3P, ¿no? De las políticas, programas y proyectos. Es la identificación del problema. Es fundamental conocer el problema, identificarlo, tomar decisiones vinculantes a ese problema. La formulación y el diseño de esa política o programa, la implementación y el monitoreo y la evaluación. Acá voy un poquito más rápido porque esto ya estuvimos hablando antes. Cuando hablamos de identificación de problemas, hablamos de conocer las características del escenario, cuáles son las causas y las consecuencias de ese escenario y de ese problema. Cuando hablamos de decisión, es lo que les decía antes, saber cuál es la voluntad política, tener voluntad política para poder resolver los problemas. O nos conviene que el problema, hacer una política de maquillaje y que el problema siga existiendo a través de ese maquillaje. Hay que tener voluntad política para tomar las decisiones. Esto me parece que es fundamental y varios de ustedes durante la clase hablaron de voluntad política. Y tomar la decisión sobre qué tipo de abordaje darle a ese problema y el enfoque que le queremos dar. De nuevo, asistencial o de desarrollo. La formulación, tener en claro cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a implementar para lograr los objetivos? ¿Con qué recursos contamos para poder asignarle al proyecto? ¿Cuál es el horizonte temporal que vamos a determinar para llevarlo a cabo? ¿Y cuáles son las responsabilidades de los actores formales e informales que van a participar de esta formulación? Cuanto más actores participen en la formulación y en el diseño de estas políticas, mayor es el consenso y mayor es la garantía de efectividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Implementación y evaluación tiene que ver con la ejecución y las estrategias y las acciones que nos va a permitir el logro de esos objetivos. El monitoreo de las metas y el ajustar prueba y error, qué cosas se pueden a diario ir monitoreando e ir corrigiendo, y la verificación de los resultados, que después en la próxima clase vamos a ver el tema de los indicadores. Dos tipos de planificación, la estratégica y la operativa. ¿Qué es la planificación estratégica? Es lo que hablábamos antes con Paula. Es la política de Estado que nuestro país no está acostumbrado a diseñar. Es una política a largo plazo, donde están en juego la visión y la misión, ¿sí? Los valores y las creencias y los principios, y donde se fijan los objetivos estratégicos con un horizonte temporal a largo plazo. Y esto, ¿cuál es la desventaja? Y volvemos a la voluntad política. Cuando nosotros tenemos políticas a largo plazo con resultados hacia adelante en un plazo de 10, 15, 20 años, pierde rédito político. Por eso hablamos siempre de políticas de gobierno y no políticas de Estado. Las políticas de gobierno están pensadas a 4 años, porque los resultados son inmediatos o casi inmediatos. Bien. Ya hablamos de los... Acá estamos. La planificación estratégica, la misión, quiénes somos y qué hacemos. La visión, cómo queremos que nos vean a futuro. Los objetivos estratégicos, hacia dónde vamos y qué buscamos. Las estrategias, cómo alcanzamos esos objetivos. Y el plan de acción es lo que nosotros vamos a implementar para lograr esos objetivos. La visión a largo plazo es de 10 a 15 años. ¿Qué gobierno no hablemos de gobierno, qué administración diseña políticas a 10, 15 años?
¿Alguno me puede decir alguna? Y no estoy tirándome contra la política, ¿eh? Estoy hablando de realidades, de escenarios reales. La misión a mediano plazo de 5 a 6 años y los objetivos estratégicos de 2 a 3 años, que por lo general, los objetivos de los programas es a corto plazo, de 2 a 3 años. El horizonte espacial es el horizonte territorial donde está identificada la problemática, donde está identificado el problema social, donde tenemos que implementar el programa para como respuesta a ese problema. Los planes de acción tienen que ver con la situación actual. Es lo que hablaba la foto que hablaba Paula. La foto de hoy es lo que nosotros, a través de la implementación de estrategias y de acciones, tenemos que llevarla a la situación ideal. La línea de base es la foto de hoy. Es lo que llamamos línea de base. Es la foto de hoy, el problema identificado hoy. Para eso pensamos cuáles son los objetivos que queremos lograr a través de la implementación de estas estrategias para llegar a la situación ideal. Este plan de acción, por lo general, es de 3/4 años. Paula, ¿me equivoco? No, te quedas corta. ¿Me quedo corta? Bueno. ¿Se entiende? La línea de base y la identificación del problema con los factores que nosotros podemos definir, determinar, y en función de esos factores de riesgo acumulativos. La foto de hoy es lo que nosotros tenemos que, a través de las estrategias, lograr la situación que queremos, que deseamos a corto plazo. ¿Qué es la planificación operativa y programática? Es la operacionalización del programa de la planificación estratégica. Es una etapa posterior al plan estratégico. Es la planificación a corto plazo, corto y mediano plazo, donde tenemos objetivos concretos, de nuevo, de 3/5 años, una planificación de corto y mediano plazo, donde tenemos actividades responsivas a esas metas a largo plazo, donde diseñamos un cronograma de actividades para ir monitoreando y para ir evaluando a base del presupuesto y de los recursos que contamos. Entonces, los proyectos que se ejecutan a partir de una planificación operativa que establece relaciones causales entre objetivos, medios para alcanzarlos, tiempos y recursos, realizan un gran aporte a la calidad de las políticas públicas. Sin embargo, y a pesar de la ventaja que presentan este tipo de planificación, ¿qué es lo que ocurre? Los proyectos sin marcos de políticas y planes de programas adecuados corren el riesgo de convertirse en acciones aisladas, desarticuladas, sin sostenibilidad política y social. Y es un poco lo que estuvimos hablando durante toda la clase. Bien, entonces, tenemos media hora. Nunca pensé que íbamos a llegar a término. Tenemos media hora para separarnos en grupos nuevamente, Marce, y pensar cuál de las etapas del ciclo de las políticas, programas y proyectos es la más importante y justificarla. De acuerdo a lo que venimos charlando. ¿Puede ser? Nos vemos -4, así después exponemos los últimos 15 minutos. ¿Cuál de las etapas? Identificación del problema de decisión, diseño y formulación, implementación o monitoreo y evaluación, es la más importante y justificarla. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Marce, gracias. Hola, hola. Hola, acá estamos. Qué suerte, qué lindo verlos. Bueno, ¿cuál de las etapas del ciclo de las 3P
es la más importante y justificar. ¿Quién arranca, equipo 1? Bueno, hablo yo. Con las chicas de nuestro grupo coincidíamos en que nos parecía que la etapa primera era la más importante, eh, porque un buen diagnóstico de alguna forma iba a moldear en este proceso los objetivos y las metas a alcanzar, ¿no? Y la importancia de que la identificación del problema, eh, bueno, eh, sea la adecuada, ¿no? En relación a estas cuestiones de la definición, ¿no? Pensábamos que era la más importante porque quizás un mal diagnóstico va a afectar el proceso que se pueda planificar para trabajar. Entonces, una identificación del problema oportuno, un buen diagnóstico de la situación, si bien todas las etapas, por supuesto, son importantes, pensábamos que la primera era fundamental que esté bien hecha. Muy bien. Gracias. Equipo 2. Bueno, nosotros también coincidíamos con que la primera etapa, hacer un buen diagnóstico es importante, pero nos pareció que el monitoreo y la evaluación era más importante como para tener un norte por dónde ir, porque más o menos en el monitoreo era lo que nos iba a permitir, si nosotros teníamos que cambiar algo, cambiar de rumbo, nos iba a permitir solucionarlo en este momento. Y la evaluación también nos servía para dirigirnos para dónde vamos, porque lo hacemos en esta etapa. Muy bien. Gracias, Ivana. Equipo 3. Nosotros coincidimos con el primer grupo, pensamos que, o sea, por supuesto que todos son importantes, pero que el primer paso de una buena identificación del problema es crucial para todos los pasos subsiguientes, en consecuencia. Bien, gracias. Equipo 4. Hablamos y capaz sea la misma introducción que todas las etapas por ahí son importantes, pero hablábamos de la importancia de la etapa 1, sí, hablamos de eso, pero más nos parece la evaluación, porque la evaluación nos permite hacer una retrospección de las otras etapas para ver si los objetivos fueron cumplimentados y siempre buscando una mejora continua, ¿no? Que nos permite, si en principio ese grupo que se identificó y demás quedó, digamos, ya no el objetivo no va hacia el mismo lugar, entonces podemos reformularlo, ¿no? Esto de estar todo el tiempo buscando esa mejora y ver si los objetivos se cumplimentaron, se daría dentro de la etapa de evaluación. Entonces todo el tiempo volvés a ver todas las etapas. Creo que eso hace que el proyecto esté vigente en todo momento. Muy No sé si bien, mis compañeras gracias. quieren agregar algo. ¿Hay equipo 5? El de Paula, ¿no? ¿O hay 6? Equipo 5. Somos nosotras. Paula o Carla. Ah, bueno. Nosotros en realidad estábamos también hablando, a ver, todas las etapas son importantes, pero habíamos hecho hincapié sobre pasar a hacer un buen diagnóstico de situación del problema con los aliados y los objetivos estratégicos, tener bien mapeado el inicio con objetivos realistas, y concretos, ¿no? Pero bueno, sin un buen diagnóstico, con una fase 2 quedamos en la fase de diagnóstico y no tenemos política ni programa. Bien. Bueno, chicos, espectacular. Yo particularmente creo que todas las etapas son importantes y todas son vinculantes. Un buen diagnóstico con una mala asignación de recursos nos va a dar un monitoreo, una evaluación mala y una implementación peor. Entonces, todas las etapas son importantes y son vinculantes. Absolutamente. Lo que pasa es que la realidad hace que el monitoreo y la evaluación sean las menos consideradas. Nos quedamos en la formulación y nos quedamos en la implementación. Y muchas veces hay ajustes para hacer que no son hechos justamente por la falta de monitoreo y evaluación.
pero todas las etapas están concadenadas, una nos lleva a la otra. Porque cuando nosotros hacemos un buen diagnóstico y una buena identificación del problema, pero, digamos, cuando les implementamos o cuando la diseñamos, no contamos o no tenemos en cuenta cuáles son los dispositivos, cuáles son los recursos que contamos en territorio, la implementación va a presentar deficiencias que si no son evaluadas o monitoreadas, nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces, para lograr la efectividad de un programa o de una política, tenemos que tener en cuenta todas las etapas. Todas las etapas tienen su importancia. ¿Se entiende? ¿Coinciden o no? No Sí, lo sí, van a sí, encontrar. absolutamente. Absolutamente. Es como, ¿es un círculo Por eso, virtuoso o fíjense, es un círculo es un vicioso? círculo, es un círculo, es un círculo. El ciclo, por eso es un ciclo. El ciclo nos representa como imagen el círculo, ¿sí? Con las diferentes etapas, porque todas se vinculan unas a otras y todas son importantes. No hay una Buscan categorización. retroalimentación. Claro, se van retroalimentando, no hay una categorización de etapas. Forman parte del Y no, proceso. Entonces, al formar parte de un proceso, una se va vinculando con la otra y se va retroalimentando. Si tenemos un mal diagnóstico, vamos a hacer una mala asignación de recursos. Y no va a ser buena la implementación y no va a ser efectiva. Todo se va vinculando uno con otro. Sí, Paula. totalmente. No, es que a mí también me parece clave lo que vos acabas de decir de, coparticipar a todos los actores clave del territorio en ese diagnóstico. Es un componente esencial para poder generar Esencial. un círculo porque si no, Un círculo virtuoso. exactamente, pues generalmente nosotros en la Argentina tendemos a hacer el diseño de la política pública en el piso 10 y después cuando llegamos a la planta baja no tenemos recursos, no tenemos gente, o sea, Exactamente. está disociada el diseño de la Totalmente. implementación y después del Totalmente. monitoreo. Entonces Exactamente. me Y parece después cuando piola esto. está disociado lo que acaba de decir y con la implementación. Porque cuando Y vamos a después con el implementar no monitoreo. tenemos los recursos. Y después cuando tenés que monitorear, uy, no hice los indicadores, uy, no tengo datos, no tengo acceso a la Exactamente. información. Entonces, como que es todo Exactamente. parte del mismo proceso. Exactamente. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar sobre los instrumentos que nos facilita hacer un buen diagnóstico y hacer una buena evaluación. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, chicos, para mí ha sido un placer. Me encantó, creo que estuvo divertida en el sentido de que todos han participado. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Con respecto a lo que hablábamos con Tamara, creo que la única forma de darle respuesta el Estado a los problemas sociales es justamente a través de la política. Lo que pasa que a veces tiene algo que ver con esto. ¿Quién pone en práctica, quién ejecuta la política? Entonces, la política es buena. ¿Quién la ejecuta es lo que la hace efectiva o no la hace efectiva? O cómo la ejecuta, mejor dicho. Gracias a todos por la atención, por la participación. A mí Muchas gracias por particularmente me dejarnos encantó, participar. así que les agradezco. Gracias. Adiós.